Bueno, vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas y el debate para el final de esta mesa mejor, y vamos a intentar darle un poquito de ritmo así a la sesión. Así que sin solución de continuidad, le voy a pedir a Antonio que vaya preparando su presentación y yo mientras voy haciendo la presentación de su ponencia. Nuestro siguiente ponente es Antonio Pérez Calero. Él es investigador del CIEMAT y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es científico titular del Departamento de Investigación Básica de este instituto y del área de física de partículas y computación científica. También es miembro colaborador del CMS y uno de los principales experimentos que actualmente se están desarrollando en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, donde ya hace 10 años que se descubrió el bosón de Higgs. Licenciado en Física por la Universidad de Sevilla, máster y doctor en Física de Partículas por la Universidad de Barcelona, y realizó su tesis doctoral también en el CERN con el experimento LHCb, donde su trabajo también se ha centrado en el desarrollo y optimización de algoritmos y de selección y análisis de procesos de desintegración del mesón B, que permiten exportar nuevas interacciones más allá de las descritas por el modelo estándar. Ahora nos va a presentar, por lo tanto, su ponencia sobre humanismo y ciencia. Y nada, Antonio, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana y te doy la palabra. Gracias. Verdaderamente esa es la primera palabra que tengo que emitir, es gracias. Gracias a la organización, gracias a la Universidad de Extremadura, gracias al Ayuntamiento de Fregenal, gracias a los organizadores, gracias en particular a Sifrido, que contactó conmigo, me habló de esta oportunidad, que yo al principio pues tuve que digerir un poco, ahora vais a ver quizás a qué me refiero, ¿no?, para tratar de enlazar con los temas que voy a tratar, que voy a tocar, que voy a exponer aquí. Entonces, como digo, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, gracias también por vuestra presencia y espero que resulte interesante. También voy a dar las gracias por otra cuestión, que es la amabilidad en la flexibilidad de la presentación, etcétera, porque, bueno, yo realmente, al venir quizás de otro campo, tenemos otras costumbres en cómo hacemos nuestras exposiciones y demás. Entonces, bueno, he trastocado en cierta medida los planes, pero agradezco también vuestra flexibilidad y comprensión en esto. Entonces, pasando ya... Sí, se escucha, sí. Pasando ya entonces a mi exposición. Bueno, como digo... La experiencia de cómo hacemos nosotros exposiciones pues es un poco distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tratar de hacerlo de pie porque, bueno, tengo una serie de gráficas, imágenes, etcétera, pues que me resultará más cómodo señalar y para tratar de comentar qué es lo que significan. Si en algún momento dado el sonido, por ejemplo, no es bueno o lo que sea, por favor, me lo decís. Bien. Bueno, ¿cómo he planteado yo esta ponencia? Ay, pinchas por favor en la pantalla para que avance. Ahí. Bien. Ahora puedo yo ya. Bien. Entonces, como decía, ¿cómo he planteado yo esta ponencia? Dentro de las múltiples, realmente, posibilidades que en su momento estuvimos discutiendo, como lo he enfocado yo, ha sido realmente en base a decir, bueno, la ciencia, ¿qué es lo que nos aporta? Si lo veo desde una perspectiva humanista, es decir, si la esencia, en cierto modo, entendido según mi entendimiento, realmente limitado y no de especialista, si la esencia del humanismo es el conocimiento del propio hombre, el centrar en el hombre la investigación, el pensamiento sobre la vida, la experiencia humana, etcétera, de algún modo se recoge eso en la idea clásica, de la antigüedad clásica, de conócete a ti mismo. Entonces, para conocernos a nosotros mismos, evidentemente, somos seres que vivimos en un entorno, nos relacionamos con él
nuestra experiencia cotidiana forma nuestro pensamiento, y una clave que espero que se aprecie, digamos, de mi presentación, es cómo la ciencia ha empujado esos límites de nuestra experiencia y nos ha revelado cosas, mundos, ideas, límites, fronteras de nuestro conocimiento que no son conocibles por la experiencia cotidiana y por nuestros sentidos de manera más directa. O sea, son cosas que no podemos ver, son cosas que necesitamos instrumentos para observar, son cosas que necesitamos mucho trabajo de análisis para poder llegar a comprender, o incluso, en algunos sentidos, no llegar a comprender, sino asumir, ¿no? Es decir, hay cosas que no son como aparentan y, bueno, la naturaleza pues nos da ciertas respuestas y simplemente las tenemos que asumir. Entonces, como digo, la idea de conocernos a nosotros mismos incluye también conocer nuestro medio con el cual nos relacionamos. Parto aquí también al principio de una idea que es el propósito de la ciencia, que a veces se confunde. Quizás he adelantado lo que yo entiendo que es el propósito de la ciencia, evidentemente, que es incluirnos dentro del conjunto de las artes y los conocimientos humanos, para ayudarnos en nuestra comprensión de nuestra experiencia. Pero, de algún modo, la idea primera es qué es lo que no es la ciencia, qué es lo que hace que confunde a gran parte de la población en general, quizás, sobre qué es la ciencia, cuál es su objetivo, etcétera. Entonces, uno de los elementos que produce confusión es la especialización, la fragmentación de todos estos dominios científicos. Claro, la especialización hace que uno pues pierda perspectiva y se centre, como especialista, se centre en su tema, y eso visto desde fuera pues también crea esa confusión porque, bueno, hay muchísimos campos que han avanzado mucho, que están muy lejos de la experiencia cotidiana y es difícil de seguir por parte de la población. Y hay otro elemento que es también la confusión de la ciencia con la tecnología o la confusión de la ciencia con sus productos, ¿no? Entonces, bueno, se piensa, bueno, pues la ciencia se hace porque se inventan cosas, ¿no? Y gracias a eso, pues vivimos mejor. Bueno, bien, eso es por así decirlo, es un subproducto de la investigación científica, pero no es el principal. Evidentemente, todos nos beneficiamos y estamos muy, muy contentos, ¿no?, de que así sea, de que haya progreso material y tecnológico. Pero realmente, como digo, eso es un derivado secundario desde el punto de vista de los actores que participamos en la generación de conocimiento científico. Entonces, como digo, estos elementos quizás añaden confusión acerca de qué es la ciencia, cuál es su propósito, y como digo, la idea, enlazando con esta de humanismo, es que la ciencia permite, junto con el resto de saberes, entender mejor la experiencia humana. Y eso es lo que, en cierto modo, quiero contar. Vale. Otra faceta es que, claro, para, en cierta manera, luchar contra eso, pienso que cada día está más claro que los científicos deben, a su vez, ser también divulgadores. Debemos tratar siempre de acercarnos y tratar de hacer nuestro campo lo más sencillo posible, pero sin llegar a desvirtuarlo, claro. Cosa que en muchos sentidos es una tarea difícil, porque hasta ciertos puntos se pueden usar analogías, parábolas, digamos, ¿no?, sobre qué significan ciertas cosas, pero las analogías tienen un cierto límite, ¿eh? Entonces, no es a veces tarea sencilla hacer la divulgación. Pero, de todas maneras, insisto que entendemos que es también nuestra labor. Por otro lado, también como investigadores que se financia su investigación con fondos públicos, pues también vamos a decir que es un cierto deber ciudadano, ¿no?, explicar qué es lo que estamos haciendo con ese dinero que se invierte en estas tareas. Por tanto, yo personalmente, y creo que muchos de mis compañeros de profesión, entendemos que es una necesidad y una labor que tenemos que hacer. Bueno, yo pongo aquí ciertos puntos, quizás en un momento dado pueden ser reiterativos, como usted digo, evitar que los logros prácticos de la ciencia oculten el auténtico sentido, que es la investigación. En cierta manera, yo propongo rechazar esta dicotomía entre ciencias y letras, porque, como digo, hay que incluir la ciencia o las ciencias dentro de estos saberes humanos, ¿no?, saberes, ciencias, artes, etcétera, que enriquecen la experiencia humana. Luego, y más, bueno, si nos ponemos una perspectiva renacentista o del humanismo renacentista, evidentemente pues no había distinción entre tales cosas, ¿no?, sino todos eran conocimientos y artes.
Y bueno, promover el acercamiento a la ciencia por parte de la ciudadanía. Como digo, mi objetivo en esta ponencia es de algún modo ver cómo la ciencia nos ayuda a mejorar o a ensanchar nuestro conocimiento de la realidad que nos rodea y, por tanto, nuestro conocimiento también de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues voy a hablar de temas como el tiempo, el espacio, la materia, quizás la vida, en fin. Vale. Bien. Vale. Bueno, yo soy físico. Entonces, hablando de ciencias, bueno, podría dar dos razones. La primera de ellas es que, bueno, pues siendo físico, es natural que centre mi exposición en física. Y hay otra razón, que bueno, quizás es una pequeña, tomarlo como una pequeña broma, pero en un momento dado alguien dijo que la ciencia, cuando ciencia, es física. Y el resto es coleccionar sellos. Es una frase de, creo que de Lord Kelvin, me parece, final del siglo XIX, ¿vale? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, es la ciencia que en algún sentido va a la profundidad de ciertos elementos como esto, ¿no? La idea del espacio, el tiempo, etcétera, y el resto, pues, un poco, bueno, permitidme, agregar experiencias de cosas que podemos ver, ¿no? Bueno, es una broma, entiéndase. Bien, pero como digo, vamos a centrarnos entonces en la física. Esta es una tabla, bueno, si uno ve, pues no sé, el programa de un grado de física, por ejemplo, pues típicamente estas son las áreas de estudio de la física. Y de algún modo he puesto aquí un eje del tiempo, aunque esto no es para nada exacto, de hecho no he puesto fechas, ¿no? Pero se entiende que desde la época de la revolución científica, comenzando con la mecánica y la óptica, por ejemplo, ya estudiado por Galileo y Newton, en adelante pues ha habido una serie de saberes o de facetas de la física que han ido avanzando. Los temas que voy a tratar pues van a estar más relacionados con estos elementos de aquí, ¿no? Es decir, astrofísica, cosmología, relatividad y mi especialidad, por ejemplo, física de partículas. Bien, bueno, pues vamos a empezar entonces discutiendo algunos principios básicos que quizás, derivados de la experiencia cotidiana, o bien no prestamos demasiada atención o digamos, lo damos por supuesto, ¿no? Porque ya se forman nuestras ideas en base a la experiencia que tenemos con nuestro entorno. El primero de ellos es la noción de lo continuo y lo discreto. Es decir, nosotros vemos la materia y la percibimos como continua, ¿no? Tanto los medios sólidos, líquidos gaseosos, no pensamos en principio que aquello pueda estar formado de entidades discretas y que la mayor parte de la materia realmente esté vacía, que es la realidad. Entonces, esta idea que tenemos, digamos, de nuestra experiencia cotidiana, la discute, evidentemente, la ciencia. La idea no es completamente nueva, el hecho de que la materia es discreta, porque los propios griegos ya se dieron cuenta que haciendo una rarefacción de los medios se llegaba a el hecho de que, bueno, que las sustancias se evaporaban, ¿no? Eran más ligeras. Luego se entendía que una misma sustancia, al cambiar de estado, lo que hacía era expandirse y, claro, por tanto, si se expandía, eso quería decir que las partículas que las componen se separaban entre sí, luego aumentaba el vacío entre ellas. Entonces, la idea de átomo, evidentemente, es una palabra griega y es una idea filosófica antigua, pero que ha sido pues precisada, vamos a decir, gracias a la ciencia moderna. Entonces, nuestra experiencia de continuidad realmente la discute la ciencia, en particular la continuidad de la materia. Obviamente sabemos que no es tal, sino que realmente la materia está formada por átomos que tienen un tamaño de unos 10 a la menos 10 metros, ese es el tamaño típico de un átomo, y que realmente la mayor parte está vacío, como decía. Hay 5 órdenes de magnitud, 5 órdenes de magnitud entre el tamaño del átomo y el tamaño del núcleo. En el núcleo es donde está toda la masa de un átomo. Luego realmente es vacío, podemos decir, vacío en cuanto a materia. La densidad pues es bajísima y en cambio es muy alta en el núcleo atómico. Luego, como digo, hay un volumen tremendamente vacío. Esa es lo que nos dice la física. Y luego realmente, bueno, pues sabemos también que estos núcleos a su vez están compuestos por otras entidades discretas, que son protones y neutrones, que a su vez también hemos entendido que están formados por otros elementos aún más internos, que son los quarks, ¿no? Luego, en última instancia, a día de hoy, toda la realidad material
incluyéndonos a nosotros mismos, estamos compuestos básicamente de 3 tipos de partículas, que son los quarks up y down, que forman neutrones y protones, y los electrones, que orbitan alrededor de los núcleos de los átomos. O sea que con 3 pequeñas piezas muy sencillas y las leyes que gobiernan cómo estas partículas interactúan entre sí, pues se conforma todo lo que tenemos a nuestro alrededor, insisto, incluyéndonos a nosotros mismos. Y luego otra idea de continuidad y del discreto frente a lo continuo es la idea de las interacciones. Claro, la idea de las acciones a distancia era una idea filosófica compleja, ¿no? Cuando Newton habla de la gravitación, no se entiende muy bien, bueno, y la Luna y la Tierra cómo se comunican entre sí, ¿no? Para saber que están ahí y que tiene que seguir esa trayectoria. Bueno, esto no queda muy claro, se inventa, digamos, la idea de campo y se dice, bueno, pues las interacciones se transmiten porque el propio espacio tiene unas propiedades que se modifican. Esas modificaciones del espacio, esos son los campos, y por ejemplo, pues yo pongo una masa, esa masa modifica el espacio, a eso se le llama campo gravitatorio, y la otra partícula siente que el espacio ha sido modificado mediante ese campo, y así es como se transfiere la información, ¿no?, de la interacción. Vale. Esa es la idea clásica. La idea actual es la que nos da las teorías cuánticas de campos, que nos dice que realmente las interacciones no son tampoco continuas, no hay un continuo en todo el espacio, que es este campo, sino que realmente una interacción se produce por un intercambio discreto de partículas mediadoras, que son los cuantos de información o de interacción. En este caso, por ejemplo, aquí pongo este diagrama, estos se llaman diagramas de Feynman, y se utilizan para representar ciertos procesos, ¿no?, en reacciones de este tipo, entre partículas. Bueno, pues aquí hay un electrón y aquí un positrón, ambas son partículas cargadas, y por tanto pueden interactuar electromagnéticamente. Y lo hacen intercambiando una partícula mediadora que llamamos fotón. Entonces, ponemos de relieve esta diferencia entre la idea de campo vista clásicamente y el intercambio cuántico, el intercambio cuantizado, discreto, frente a lo continuo. A ver si esto avanza. Estoy con una ruedita que es un poco difícil. Bien. Pero hay más. Entonces, cuando hablamos del discreto, del continuo, claro, si las piezas se separan, ¿qué es lo que hay entre ellas? Hay vacío. Bien, pero aquí otra idea controvertida que estábamos ya anticipando ayer. El vacío en la física no es la nada, no es la ausencia de todo, sino que es, en cierta manera, bueno, pues se puede decir una ausencia de materia, pero eso no quiere decir que allí no pasen cosas. Por ejemplo, bueno, nos tenemos que centrar aquí. Esta es una forma del principio de incertidumbre que nos liga una variación de energía y una variación temporal. Estas magnitudes están ligadas, quiere decir que, por ejemplo, decirlo de algún modo, yo puedo extraer energía de la nada, utilizarla para hacer ciertos procesos, siempre que la devuelva dentro de un intervalo de tiempo t. Entonces, claro, estas magnitudes son inversas. Mientras más energía saque de la nada, antes la tengo que devolver, ¿no? Antes tengo que restablecer el balance, ¿no? De lo que no había antes, pues no habrá después. Pero en intervalo de tiempo donde se puede violar la conservación de energía, según esta ley que estamos viendo aquí, o esta expresión que estamos viendo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, un fotón que se está propagando, una partícula de luz que nos viene, por ejemplo, desde el Sol hasta la Tierra, en un momento dado sufre un proceso espontáneo. Aquí, por ejemplo, pues esta partícula está produciendo un par de electrón-positrón, que es decir, materia-antimateria, las produce. Esto sigue teniendo un balance neto nulo, digamos, ¿no?, en cuanto a carga, etcétera, pero ha violado, o puede llegar a violar, la conservación de la energía, puesto que está creando partículas de la nada, ¿vale? Entonces, como digo, en su movimiento por el vacío, estas partículas y estos campos cuantizados pueden llegar a tener estos efectos, ¿no? Y esto puede darse para múltiples interacciones, no solo la electromagnética. Entonces quiere decir que el vacío, tal como lo entendemos, no es la nada, como digo, sino que está lleno de posibilidades, de potencialidades, de campos que en un momento dado pueden tener fluctuaciones cuánticas y dar lugar a partículas que aparezcan. Eso es legal, vamos a decir, ¿no?, en tanto en cuanto la energía la devuelva dentro de un tiempo t, o dentro de un intervalo delta de t.
Y luego otro elemento aún más, quizás más sorprendente, que procede también de la física teórica, es el hecho de que, muy bien, estamos hablando de que la materia está cuantizada, la materia es discreta, pero ¿qué ocurre con el escenario en el que estamos? ¿No? ¿Qué ocurre con el espacio y el tiempo? Porque, claro, nuestra percepción del espacio y del tiempo también son continuas. ¿Lo son? Bien, pues existen estas magnitudes, son las magnitudes de Planck, que surgen a partir de combinar constantes de la naturaleza. Por ejemplo, aquí veis pues la constante de Planck, la constante de gravitación y la velocidad de la luz. Si yo juego con esas magnitudes, con esas constantes de la naturaleza, soy capaz de generar valores con ciertas dimensiones, por ejemplo, de longitud, de masa o de tiempo, y se interpreta que esta combinación de constantes de la naturaleza tienen un significado. Por ejemplo, la escala de Planck de tiempo y de longitudes se podría entender como los cuantos de espacio y los cuantos de tiempo. Claro, lógicamente están a una distancia muy lejana de nuestra experiencia, porque estamos hablando, fijaos, el intervalo de tiempo de Planck, 10 a la menos 44 segundos. Eso es un infinitésimo naturalmente inapreciable, pero desafía nuestra noción de continuidad en el tiempo. Es decir, no habría ningún intervalo temporal menor que esa cantidad, sino que sería, bueno, como el reloj, ¿no?, cuyo segundero pues va saltando y no hay nada en medio, no existe, ¿no? O como una película que estoy viendo por frames, ¿no?, y entre uno y otro no hay nada. Simplemente salta de una a otra, ¿no?, de modo discreto, en una progresión, pero sin haber una continuidad. Y lo mismo se puede decir de la longitud de Planck. Es decir, de nuevo, la idea que nos da la física teórica de que el espacio tampoco es un continuo, sino que habría una longitud mínima que podemos apreciar. Bien, la siguiente de las nociones que quedan... que desafía la ciencia o que queda matizada, en fin, como queramos verlo, ¿no?, o precisada incluso, se puede entender, es la de tiempo. Entonces vamos a hablar del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, más o menos tenemos nuestra experiencia de que los fenómenos pasan y el transcurrir de los fenómenos es lo que nos genera la idea de tiempo. Han pasado cosas, recuerdo las que pasaron ayer, no sé lo que pasará mañana, tengo la idea del pasado, del presente, del futuro, etcétera. Bien, pero eso contrasta mucho con los elementos básicos de la física. Y es que los procesos microscópicos en general son reversibles. Luego, son procesos en los cuales yo no podría deducir la flecha del tiempo. Es decir, esto, si yo pongo una colisión, ¿no?, en una mesa de billar, por ejemplo, pues podría ver las bolas como vienen, se aproximan, chocan, pero esa misma película la podría poner en marcha atrás y sería plausible también, ¿verdad? Nadie diría, bueno, pues esto es imposible que pase. En cambio, aquí sí que hay un ejemplo claro de un proceso que nos permite distinguir el tiempo. Claro, esta copa que cae y se deshace en 1000 trozos, ese es el orden correcto de los eventos. Nos sorprendería mucho que ocurriera lo contrario, ¿verdad? Es decir, que de esos trozos emergiera una copa completa. Bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues esto la ciencia lo precisa. De hecho, esta idea es lo que se llama la flecha del tiempo termodinámica y procede o se interpreta en base al segundo principio de la termodinámica, que nos dice que el grado de entropía de un sistema aislado siempre es, en su evolución temporal, siempre es mayor o igual que cero. Es decir, siempre aumenta. La entropía siempre aumenta. ¿Qué quiere decir? La entropía, de algún modo, es sabemos, ¿no?, en cierto sentido, es el grado de orden o de desorden de un sistema. Entonces, los procesos microscópicos, como decía, son irreversibles, pero los macroscópicos no. En los estados macroscópicos tienen multitud de piezas, multitud de interacciones entre sí, y se puede establecer un cierto orden. Bueno, pues todos los procesos siempre van a aumentar el desorden en ese sistema. Y es este principio, y la experiencia que extraemos de él, ¿no?, de que esto pasa así y no en dirección contraria, lo que genera nuestra percepción del fluir del tiempo. Claro, evidentemente, por ejemplo, pues ponemos un cuerpo caliente frente a otro frío y las temperaturas se igualan. Nos extrañaría muchísimo que de repente dos cuerpos de igual temperatura se separasen, uno estuviera caliente y otro frío. Eso no pasa. Por ejemplo, un gas se expande,
si le dejo expandirse dentro de un volumen, pues se expande y ocupa todo el volumen. De nuevo, nos extrañaría muchísimo que ese gas de forma espontánea se vinieran todas sus partículas a una esquinita del recipiente, ¿no? Un soluto en disolución, igual. La erosión del relieve, claro, lo normal es que sí, en un momento dado se forman montañas y las montañas se van aplanando y los valles se van rellenando, ¿no? Y por supuesto el envejecimiento. El envejecimiento nos da una edad del tiempo, va hacia adelante, ¿pero por qué? Pues porque nos están pasando cosas como esas. Hay procesos que no son reversibles. Nuestra maquinaria interna, ¿no? Pues tiene una serie de procesos que no son reversibles, que van degradando el sistema, van aumentando el desorden, digamos, la capacidad que tenemos de regenerarnos, y eso es lo que percibimos como tiempo. Entonces, una primera idea es que el tiempo procede, o nuestra experiencia del tiempo, procedería de la termodinámica y de este segundo principio. Pero bueno, desde otra faceta también podemos dedicarnos a explorar qué significa el tiempo y desafiar las nociones clásicas del tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el espacio y el tiempo, en principio, dentro de la mecánica clásica, son absolutos, ¿no? Son el escenario donde se desarrolla la acción, pero el escenario no se ve modificado por la propia acción ni por los agentes que están observando aquello, ¿no? Pues esto no es cierto. Vamos a decirlo. Esto es cierto en nuestra experiencia cotidiana, pero en otros regímenes de energías, de velocidades y demás, los que se deben contemplar desde el punto de vista relativista, esto no es así. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se dan estos dos fenómenos, por ejemplo, que destaco. La dilatación temporal. Aquí tenemos dos relojes que se están moviendo, uno de ellos a una velocidad, otro orbitando en torno a este a una velocidad mayor, y podemos ver cómo el reloj que está a menor velocidad va más rápido, ¿eh? La dilatación temporal significa que el tiempo va cada vez más lento conforme más rápido vamos. Eso nos lleva podemos decir, para un fotón que se mueve a la velocidad de la luz, no existe el tiempo, o el tiempo está quieto, el tiempo está parado, ¿eh? El reloj se pararía si fuésemos capaces de ir a la velocidad de la luz. También la relatividad general nos dice que conforme aumenta la gravedad en cierto modo es similar a una aceleración y también va el tiempo más lento. Del mismo modo, si estuviéramos dentro de un agujero negro, en una singularidad de gravitación, pues el tiempo también se detendría. Luego, estos relojes se detendrían, ¿no? Esto no es una especulación, eso hay que dejarlo claro, esto no es una especulación. Esto pasa, se puede medir el efecto que esto tiene sobre los relojes atómicos que están puestos por ejemplo, en los satélites o en la Estación Espacial Internacional, que están dando vuelta a la Tierra, que están a más velocidad que quienes estamos en la propia Tierra, y estos relojes se tienen que compensar cada X tiempo porque se desfasan respecto de un mismo reloj atómico situado en la Tierra, ¿vale? Y, de hecho, como curiosidad, los sistemas de posicionamiento, el GPS, tiene que tener en cuenta estos efectos relativistas, porque si no, sabéis que el GPS se basa en triangulaciones con satélites y demás, y entonces si dejáramos que se acumule este efecto de desincronización, pues perderíamos precisión en la localización por satélites, ¿no? En fin. Y otro elemento que destaca también, que nos dice la relatividad, es que, bueno, cuando cambiamos de estado de movimiento, es decir, cuando pasamos de movernos a una velocidad a otra, o cuando desde un observador que nos pensamos que estamos quietos vemos algo que se está moviendo, el saltar de un sistema de referencia a otro, es decir, el pasar de observar un mismo fenómeno desde un punto de vista y desde otro, a lo que equivale, en cierta manera, es a cambiar, a torcer estos ejes del tiempo, como estáis viendo aquí. Bueno, perdón, del espacio-tiempo. Entonces, la relación entre el espacio y el tiempo se altera. Y esto tiene efectos curiosos, como son que el hecho de, si yo tengo tres fenómenos A, B y C, pues se rompe la idea de simultaneidad. Es decir, tres fenómenos para un primer observador, por ejemplo, aquí, en este sistema de referencia, son simultáneos. Pero a continuación, según el estado de movimiento, esos fenómenos pueden dejar de ser simultáneos. Y de hecho, aún más, diría, bueno, eso ya es sorprendente, ¿no? La relatividad de la simultaneidad. Pero el siguiente es el orden de los fenómenos. O sea, yo puedo ver que una cosa C, por ejemplo, ha pasado antes que A, mientras que aquí A ha pasado antes que C. Entonces, claro, eso evidentemente tiene una implicación brutal sobre el concepto de la causalidad. Si una cosa va antes que otra, ¿no? Si una cosa va después, en principio no puede ser causa de lo primero.
Entonces, el hecho de que el orden en el que suceden los fenómenos, digamos, dependa del estado de movimiento, lo que nos dice es que eso tiene una implicación sobre la causalidad, ¿vale? Que tenemos que tratar, que tenemos que entender. Esa idea natural que tenemos sobre que las cosas pasan en un cierto orden y cuando una puede ser causa de otra, ¿no? Lo que va antes es causa de lo que va después, bien, eso está en nuestra experiencia cotidiana, pero eso lo precisa la relatividad, ¿vale? Cuando nos habla de estas ideas de cómo el tiempo, el fluir del tiempo, depende del estado de movimiento de los observadores. Sí. Vale. Otra idea que se discute, el determinismo. Hay una idea, o surgió en un momento dado en la ciencia y en la física, una idea mecanicista, que es decir, bueno, bien, pues nada, ya conocemos las leyes de la naturaleza, las leyes son unas ecuaciones matemáticas, sí, las ecuaciones en forma de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales se resuelven haciendo una integración y añadiendo lo que se llaman condiciones de contorno o condiciones iniciales. De algún modo es decir, bueno, pues si me dice dónde están cada una de las piezas en un momento dado y qué velocidades llevan, a partir de ahí con las leyes de movimiento, pues ya puedo predecir ad infinitum, ¿no? Y si eso lo extrapolamos al total de la experiencia, pues podemos decir, bueno, es que ¿acaso hay algo que pase que no sea necesario que pase precisamente porque partimos de una situación y las leyes de la naturaleza nos obligan a que el transcurrir sea así? ¿Vale? Es una idea que tiene incluso bueno, connotaciones sobre el libre albedrío, etcétera, ¿no? O sea, podemos salirnos de ese proceso mecanicista, ¿no? Que hace que todas las piezas se muevan y ya está, ¿no? ¿Qué más queda por decir? Bueno, pues nada, tratar de averiguar cuáles son con mayor precisión posible, cuáles son el estado de esas piezas a priori y las leyes, y a partir de ahí seremos capaces de predecir todo. Bueno, pues no. No, esta idea también se viene abajo en la física moderna. ¿Por qué? Pues al menos, bueno, yo he destacado estos dos elementos. Uno que es lo que se viene a llamar la teoría del caos y el otro que es la mecánica cuántica. Empezando quizá por la mecánica cuántica, de nuevo tenemos un principio de incertidumbre que nos liga en este caso la posición y los momentos de las partículas. Quiere decir que yo no puedo conocer eso precisamente que yo decía, que es conocer las posiciones y las velocidades de todas las piezas y ya a partir de ahí desarrollo. Bueno, pues nos llega al principio de incertidumbre y dice, no. Esa idea de entrada es falaz, es que no vas a poder conseguir determinar bien no vas a poder medir con infinita precisión estos elementos, porque están ligados por esta relación de incertidumbre. ¿Eso qué hace? Eso lo que nos hace es que, por ejemplo, bueno, pues si consideramos el caso paradigmático, ¿no? El de los electrones en el átomo, pues no podemos decir dónde está el electrón. Todo lo más que podemos dar es una probabilidad, en una distribución de probabilidades en 3 dimensiones y decir, bueno, pues como sé más o menos cuál es el estado de movimiento, cuál es el estado energético de este electrón, pues al mismo tiempo lo que no puedo decir es dónde está. Entonces, bueno, pues entiendo que está por una cierta región en torno al núcleo. Y estas imágenes nos dicen, de acuerdo con distintos números cuánticos, cuáles son las distribuciones de probabilidad de presencia del electrón para los distintos orbitales. ¿Vale? Entonces, pues hay distribuciones, las cuales nos dicen, bueno, pues va a estar orientado acá, la presencia del... Que no quiere decir que el electrón no pueda estar en otros puntos que no están aquí señalados, simplemente que su probabilidad de presencia en esa región es baja o es muy baja, ¿no? Y preferentemente van a estar en aquellas regiones que están aquí señaladas. Como digo, es imposible determinar perfectamente la posición y velocidades de las partículas. Luego la idea básica del universo mecanicista pues se empieza por venir abajo. Y luego el otro elemento, aquí la cuestión del caos, tiene que ver con lo siguiente. Estamos acostumbrados a que, o de nuevo, la intuición nos lleva a pensar que un pequeño cambio en las variables de entrada conlleva un pequeño cambio en el output, ¿no? En la salida. Bueno, pues si tal cosa lo modifico un poco, pues el resultado final variará un poco respecto del punto original que lo estaba considerando. Bien, pues eso también se viene abajo. Esta es la famosa idea del efecto mariposa, de la teoría del caos, que lo que quiere decir es que hay ciertos sistemas dinámicos, en particular aquellos que no presentan linealidad, es decir, que tienen ecuaciones diferenciales, que son aquellas que rigen la dinámica de un sistema, ecuaciones diferenciales no lineales. En estos sistemas dinámicos no lineales, los lineales son los que nos gustan a los físicos, claro, porque tienen predecibilidad, son matemáticamente más sencillos de resolver, ¿vale? Pero los no lineales gobiernan muchos elementos, muchos fenómenos,
por ejemplo, bueno, el caso más clásico, como siempre, es el tiempo, ¿no? El tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es un sistema de múltiples dimensiones enlazadas entre sí por ecuaciones diferenciales no lineales, y entonces cuando el hombre del tiempo se equivoca, no es solo porque es malo haciendo su trabajo, sino que es imposible. Es imposible dar una predicción a un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema está gobernado, como digo, por ecuaciones diferenciales no lineales, y eso nos lleva a lo que se llama la alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Es decir, si yo modifico un poquito la situación de partida, el punto donde acabo es completamente distinto a el anterior respecto al cual comparo, ¿no? Aquí hay un ejemplo, esto se llama la ecuación logística. Simplemente voy tomando números y voy introduciéndolos esto es una sucesión, ¿no? X sub n más 1. Bueno, pues lo vuelvo a meter, hago la cuentecita y lo voy haciendo, ¿no? Y voy sacando a partir de un valor dado el siguiente, lo introduzco de nuevo, etcétera, ¿no? De manera reiterativa. Bien, pues hay un parámetro que gobierna esto, que es este parámetro R, y lo que nos dice aquí es que para ciertos rangos de este parámetro R, independientemente del valor de entrada, de lo que es la semilla, siempre el sistema acaba, cuando se tiende a infinito, siempre acaba en un único valor dado. Este sería el régimen que conocemos y nos es más sencillo de entender, ¿no? Bueno, pues siempre el sistema acaba aquí. Bien. Bueno, pues en ciertos valores, según cómo progrese este valor R, este parámetro del sistema, ¿no?, que está aquí en la ecuación del sistema, entramos en un régimen en el que, por ejemplo, ocurre esto, ¿no? Ocurren estas bifurcaciones, y lo que siempre antes era un límite único, donde siempre la sucesión acababa en el mismo lugar, ahora empieza a bifurcarse y empieza a saltar entre dos valores. Y estas bifurcaciones, como veis aquí, se multiplican de manera rapidísima, de tal modo que si estamos en este régimen, ahora ya básicamente no sabemos en qué punto del mapa vamos a acabar. ¿Simplemente por qué? Pues porque nuestro conocimiento de este parámetro R, bueno, pues es limitado, tiene un número de decimales. Si tuviera infinitos decimales, bueno, pues no lo sé. Pero como no podemos tener infinitos decimales, significa que en un momento dado va a haber un desconocimiento sobre la condición inicial de este parámetro. Pues eso nos lleva a que, si estamos en este régimen, pues no sabemos dónde va a acabar el sistema, ¿vale? Esto es, como digo, la extrema sensibilidad a condiciones iniciales, y, como digo, esto acaba con la idea de predecibilidad. Es decir, no solamente tenemos un límite cuántico, ¿no?, que es imposible medir estas cosas al mismo tiempo, y por tanto tener precisión absoluta, sino que además es imposible determinar con precisión, y eso en ciertos fenómenos que son también interesantes, ¿no?, que no son todos, pero sí son muchos, hace que sea imposible hacer cualquier tipo de predicción. Antonio, me vas a perdonar, tengo que obligarte a determinarte en este caso. Sí. Tenemos un t igual a 5 hasta el final. 5 minutitos. ¿5 minutos? Sí, gracias. Bueno, vale, pues entonces voy a pasar muy rápidamente. Bien. Bueno, simplemente otro tema a precisar en nuestro lugar en el universo, que no es poco. Empezamos por pensar la Tierra, un sistema geocéntrico, heliocéntrico, pero en algún caso siempre decimos, bueno, pues este es el lugar de la creación, es aquí donde Dios nos ha puesto, y por tanto es el lugar más importante del universo, porque aquí habita el ser humano, ¿no?, hecho a imagen y semejanza de Dios. Vale. Pues no, claro, no. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que sabemos que el Sol, al fin y al cabo, es una estrella común y corriente de entre los miles de millones de estrellas que podemos ver simplemente en nuestra galaxia. Es una estrella de lo que se llama la secuencia principal, que es esta banda que va aquí. Este diagrama representa las estrellas en función de su temperatura y su brillo, y bueno, pues allí en una zona intermedia está el Sol, ¿vale? Y no es nada de particular. Bueno, nos viene muy bien porque tiene un tiempo de vida bastante largo, ¿no?, nos da una cierta energía y demás, que si viviéramos en un entorno de una gigante roja, pues recibiríamos muchísima más radiación, o en una estrella que fuera de color azul, tendría una temperatura mucho más alta. Bueno, bien, pero es una estrella común y corriente. ¿Qué más? Bueno, planetas. Tenemos sistemas planetarios, pues sabemos que vivimos en el sistema solar, pero desde hace un tiempo, desde hace unos años, se están viendo planetas, exoplanetas, que son planetas más allá del sistema solar. Por tanto, el hecho de que exista unos planetas en torno a nuestra estrella no es para nada una cosa única ni especial. Y de hecho, si incluso tratamos de ser aún más precisos y decir, bueno, ¿cuáles de ellos podrían asemejarse a la Tierra, ¿no? ¿Cuáles de ellos podrían ser ese lugar escogido por la creación, en las cuales hubiera nacido el ser humano o la vida en general, ¿no? Pues tampoco somos para nada únicos, sino que se determinan una serie de parámetros y se encuentran planetas. Todos estos son dentro de estrellas de nuestra galaxia, en las cuales en principio, bueno, son situaciones, vamos a decirlo así en términos generales, más o menos compatibles con la vida.
¿Qué más? Bueno, la observación de las galaxias, esta podría ser una imagen, esta es otra galaxia, evidentemente, nosotros estamos dentro, pero podría ser una imagen de nuestra propia Vía Láctea. Bien, ahora pasamos a hacer observaciones acerca de otros mundos, otras galaxias. Lo que estamos viendo aquí no son estrellas, son galaxias. Cada una de ellas las tenemos que imaginar como formadas por miles de millones de estrellas, con lo cual esta idea de que hay miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y el Sol no es más que una, multipliquémoslo a su vez por, pues igual prácticamente por miles de millones de galaxias también, ¿no? Esta imagen, pues aún más, fijaos que, como digo, todos estos puntos son, estas estructuras son galaxias. Si seguimos observando, vemos, entramos en el dominio de la cosmología y lo que vemos realmente son una especie de filamentos que organizan la materia. Luego, aquí también la materia está mayormente vacía, pero organizada en este tipo de filamentos. Bueno, sabemos que el universo se está expandiendo. Aquí lo único que quiero señalar es, bueno, cómo podemos determinar que las estrellas se están moviendo respecto a nosotros, que es lo que se llama el corrimiento al rojo, que es una idea que es el efecto Doppler aplicado a la luz. Bueno, pues podemos determinar que las estrellas se mueven. Bien, y las galaxias se mueven. Y lo que nos dice esta relación de aquí es que conforme más lejos están las galaxias, más rápidamente se están alejando de nosotros. O sea, el universo se expande y se expande además a un ritmo acelerado, ¿vale? Este es un descubrimiento del año 98, hay una expansión acelerada del universo. Es decir, ¿la gravedad podrá detener la expansión y volveremos a colapsar? Pues la respuesta es no. Se ha medido ahora mismo el contenido de materia y energía en nuestro universo, se siguen diversas trayectorias, ¿no? Esto es función del tiempo y esto es función de estos parámetros omega, que significa, bueno, las proporciones relativas entre materia, energía y tal, y si seguimos la trayectoria que se ha calculado que corresponde a nuestro universo, pues la idea es una expansión hasta el infinito. ¿De acuerdo? Esta es la idea que también hacíamos referencia ayer, de que todo lo que nosotros podemos ver y estudiamos es lo que llamamos materia ordinaria, y si hacemos el cómputo total en el universo, realmente corresponde del orden de un 5%. Luego conocemos o tenemos leyes acerca del 5% del universo, ¿no? Pesado en cuanto a energía y materia. Y tenemos dos grandes fronteras como son la energía oscura y la materia oscura. ¿Qué más? Bueno, finalmente volvemos a lo más pequeño. Esto es el modelo estándar de física de partículas. Aquí están los elementos que yo decía, los quarks up y down, que forman protones y neutrones, y los leptones, que son el electrón. Pero ya hemos descubierto que tenemos una gran multiplicidad de estas otras partículas, ¿no? Tenemos las partículas de materia y aquí las partículas mediadoras de la fuerza, como decía antes, que hacen de intermediario entre partículas cargadas, por ejemplo. Esto proviene, pues básicamente de un siglo de descubrimiento, empezando con la radiactividad, los principios de la radiactividad, hasta, bueno, el último que señalo aquí es el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN. El LHC, donde yo trabajo, pues es un acelerador de partículas, es un anillo de unos 27 kilómetros de perímetro, 100 metros bajo tierra, y se aceleran protones que van, básicamente, vamos a decir, a la velocidad de la luz. Ya veis aquí el número, ¿no? Colisionan a una energía de, en este caso, he empezado este año a 13,6 teraelectronvoltios, no a 14, pero bueno, prácticamente está ahí ya. Y bueno, pues a esa velocidad los protones dan más de 11.000 vueltas por segundo a ese anillo. Colisionan en ciertos puntos, que es donde están los detectores de partículas, y lo que hace este sistema es básicamente revelarnos cómo la radiación que aparece aquí interactúa con las distintas capas del detector. ¿Qué es un detector de partículas? Es una especie de cámara fotográfica sensible a todas estas propiedades de las partículas y nos permite diferenciar y reconstruir qué es lo que ha pasado en la colisión. Nos permite hacer fotografías como esta. Aquí en el centro, este es el detector CMS, el experimento en el cual participo, del cual soy miembro. Aquí se están produciendo en el centro las colisiones de protones y hay una radiación secundaria que atraviesa todas estas capas y nos permite hacer una reconstrucción de lo que está pasando ahí. Vale, bueno, y simplemente, ¿cuál es la frontera actual o cuáles son algunos elementos de la frontera actual en este campo? Pues, por ejemplo, la materia y la antimateria. La antimateria, por supuesto, existe, vamos a decir, ¿no? Se producen estos experimentos, pero nos queda terminar de entender qué diferencias hay entre materia y antimateria, porque todo lo que vemos está hecho de materia y no de antimateria. Luego, en un origen basado en el Big Bang, simétrico entre materia y antimateria, ¿a dónde ha ido la antimateria, ¿no? ¿Por qué no vemos galaxias de antimateria o personas de antimateria, ¿no?
Pues no se sabe a día de hoy dónde ha desaparecido o cuál ha sido el mecanismo que ha hecho que ha favorecido en particular la materia frente a la antimateria. Y otro elemento es el tema de la unificación de las fuerzas. Ahora mismo en el rango del LHC ya la interacción electromagnética y la interacción nuclear débil se perciben como facetas de un único elemento, que es la interacción electrodébil. Pero la interacción fuerte queda fuera en este momento del marco teórico, o queda separado dentro del marco teórico, queda separado de la interacción electrodébil. Pues se intenta pensar en si habrá una unificación de las fuerzas. Y finalmente, si nos fuéramos a la escala de Planck, en la escala de Planck, como decía antes, se revelarían fenómenos cuánticos que afectarían a la gravedad. Por tanto, la gravedad solo se volvería cuántica si estuviéramos en este régimen de energías, de tiempo y de intervalos temporales. ¿Vale? Bueno, simplemente una última noción, y acabo. Aquí ha hablado, como digo, de cómo precisa la ciencia nuestra visión de la realidad, o como entiendo yo que lo precisa, ¿no? Hay otro elemento que también destaco, que tiene que ver obviamente con el humanismo, que es la ciencia como puente entre las naciones, como colaboración entre naciones que llevan a cabo este desempeño científico. Entonces, bueno, un elemento, precisamente, el CERN cumplió sus 60 años en el 2014, 60 años desde su fundación, en 1954, y esto, fijaos, cómo se destaca en la propia portada de la revista del CERN, ¿no? Estableciendo puentes entre culturas y naciones a través de la ciencia. O sea que somos plenamente conscientes de que lo que estamos haciendo en nuestro intercambio con personas de todos los países, en el fondo, esta imagen nos muestra de dónde procede la gente que participa en los experimentos del CERN. Y podéis ver que, bueno, es básicamente global, ¿no? Con algunas excepciones, pero es prácticamente un desempeño global. Y, por tanto, estamos hablando de esa relación entre culturas y de cómo eso se establece en el CERN. Y como digo, somos plenamente conscientes de ello y además es uno de los objetivos del propio CERN, objetivos fundacionales. No solo es hacer física, sino reconciliar en un momento dado el bloque occidental con el bloque del este, restablecer relaciones después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría y más allá al resto de naciones del mundo. Y no solamente es una cuestión teórica o política, sino que el CERN, curiosamente, también ha proporcionado herramientas para la comunicación global. ¿Por qué? Bueno, pues porque la www, la web, es también un invento que nace en el CERN. Básicamente con la idea de intercambiar ficheros, intercambiar comunicación, información entre los físicos. Pues este señor en un momento dado desarrolló unos protocolos, ¿no? Cuando escribimos http:// estamos usando el protocolo de transferencia de hipertexto que lo inventó este señor, Tim Berners-Lee, en el CERN, y con el objetivo de intercambiar información entre los físicos. Y el CERN decidió liberar esa tecnología, hacerla accesible a todo el mundo y evidentemente sabéis a dónde nos ha llevado, a la revolución que nos ha llevado este elemento, ¿no? Simplemente como curiosidad y anécdota, y perdona que simplemente, bueno, no lo puedo evitar, esto es una placa que está allí en uno de los pasillos del CERN que pone dónde nació, aquí fue donde nació la web, ¿no? Está esta placa conmemorativa. Bueno, pues el despacho de la Universidad de Barcelona, esto en el edificio 1 del CERN, el despacho de la Universidad de Barcelona, donde yo estaba haciendo el doctorado, pues está como 2 puertas más para allá, ¿vale? Luego yo pasaba por esta plaquita todos los días adelante cuando iba a mi despacho, ¿no? También se puede un poco la pinta de antiguo que tiene esto y demás, ¿no? Pero es una cosa añeja que es incluso atractiva, ¿no? Te hace sentir el peso del lugar, ¿no? Las generaciones que han pasado por allí antes de uno, ¿no? Y continuidad de la historia, ¿no? En fin, como digo, no es solamente una idea teórica esto de hacer comunicación, sino que también es práctica dándonos herramientas. Y bueno, ya estos dos son los temas que he tratado durante mi ponencia. Espero que os haya resultado interesante. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio Pérez Calero. Te invitamos a que nos acompañes de nuevo en la mesa para poder continuar con las ponencias. Una muy interesante ponencia para completar este panorama multidisciplinar que les decíamos que vamos a completar esta mañana. Tenemos
primero un perfil humanista eminentemente histórico, que es el que nos ha planteado María de Deu. Seguidamente hemos visto esta ponencia de Antonio Pérez Calero, que la verdad es que ha sido muy interesante y que justo que aprovechando esto último de que la web nos ha revolucionado y de que estamos en YouTube, hemos estado aquí contraprogramando a algunos canales de YouTube que se dedican a hacer divulgación científica, yo creo, esta mañana. Pero bueno, ahora continuamos ya con la última ponencia de la mesa, de esta primera mesa. Luego haremos un pequeño descanso. Y luego introduciremos la ponencia de Gabriel Moreno.